Hola, ¿cómo estás? Quería compartir con vos la tercera parte de esta sección que hemos llamado Prevención y Fe. Cómo se relacionan estos dos elementos. Antes de ver este video, por favor, si no viste los dos anteriores, míralos. Te dejo aquí, por acá arriba, no sé bien de qué lado queda, un iconito con los otros dos videos. Te pido que mires el 1 y el 2 antes de mirar este, para comprender correctamente, cabalmente este, porque hay conceptos que yo ya voy a dar por entendidos y que no vamos a repetir. Muy bien, dicho esto, comenzamos. Hoy quería compartir con vos la interpretación satánica del Salmo 91. Suena fuerte, pero es totalmente bíblico lo que estoy diciendo. Satanás interpretó la Biblia. Satanás interpretó una porción justamente del Salmo 91. Ese salmo tan amado. El Salmo 91 es uno de los salmos más hermosos de la Biblia, sino tal vez el más hermoso. Llena de confianza, de seguridad en Dios, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas palabras poderosas que nos dan certeza de que Dios está con nosotros. No voy a explicar en esta ocasión el Salmo en sí, porque es complejo y sería largo hacer ambas cosas. Si les gusta este tema, puedo en otro video entrar en este salmo. Quiero decirles que es un salmo bastante complejo, de los más complejos de toda la Biblia, por las voces que tiene, por los momentos que maneja. Tendríamos que hacer primero una introducción general a los salmos para entender correctamente esto. Pero bueno, si les interesa, si alguno quiere, me puede dejar comentarios y pidiéndomelo, y si veo que hay interés, puedo entonces ir preparando algún otro video donde explico correctamente este salmo. El objetivo de este video no es entender correctamente el salmo, aunque de alguna manera vamos a acercarnos a eso, sino tratar de entender cómo fue que Satanás lo interpretó. Y si Satanás lo interpretó, obviamente fue una interpretación incorrecta, necesariamente, por dos motivos incorrecta. Primero, porque es la interpretación de Satanás y no puede ser correcta. Segundo, porque Jesús rebate esa interpretación, la corrige y la transforma en el camino correcto, ¿no? que tenemos que tener. Así que vamos a hacer un recorrido en algunos textos de la Biblia. Me van a tener que prestar un poquito de atención. Espero ser lo más breve posible, pero quiero ser claro, exhaustivo en lo que voy a explicar. En Lucas, el capítulo 4, aparecen las tentaciones de Jesús. También aparecen en el libro de Mateo. Pero vamos a la versión de Lucas, aunque sería exactamente lo mismo, solamente hay que elegir una. Así que elegí Lucas. En Lucas, el capítulo 4, allí nos dice así. Bueno, el contexto es Jesús en el desierto. Recuerdan estos 40 días que pasa de ayuno allí en el desierto hasta que se le presenta Satanás mismo, el tentador. Hace acto de presencia y comienza a tentarlo. Jesús rebate las tentaciones de Satanás con un escrito está. Jesús se vale de las escrituras del Antiguo Testamento, que eran las que tenían disponible en aquel momento. El Nuevo Testamento aún no había sido escrito, naturalmente. Se vale de las escrituras para contradecir, para defenderse de las acusaciones de Satanás, dejándonos también un maravilloso ejemplo para nuestras propias tentaciones. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema porque es un tema muy lindo. Tal vez en algún futuro video podemos ver algo más sobre esto en sí. Lo que quiero señalar es en el versículo 9 del capítulo 4 de Lucas, nos dice así. Y le llevó a Jerusalén, Satanás le llevó a Jesús, ¿no? A Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Satanás le pide que pruebe nuevamente, ya lo había hecho cuando le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre, Jesús resiste a través de otro texto del Deuteronomio. Ahora vamos a ver que Jesús vuelve a usar el Deuteronomio. De hecho, las tres tentaciones Jesús usa como respuesta el Deuteronomio. Bien, entonces lo lleva al pináculo del templo a una altura considerable, donde cualquier ser humano de arrojarse moriría por el golpe, y le dice, arrójate. Viola las leyes de Dios. Naturalmente, ir a un lugar alto y arrojarnos es violar las leyes de Dios. La ley sobre la muerte, ¿no? No matarás, y la ley
física que Dios instauró, la ley de gravedad. Dios no solamente nos ha dejado leyes morales, nos ha dejado leyes en la física, nos ha dejado leyes en la biología que no debemos violar, porque de violarlas traerían nuestra desgracia, nuestra muerte, nuestra enfermedad, nuestra perdición, que es exactamente lo contrario de lo que Dios busca al protegernos a través de todas estas leyes. Así que Satanás le propone un acto suicida, ¿no? Tírate, arrójate. ¿Por qué? Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que Satanás trata de convencer a Jesús de que utilizando el texto bíblico, trata de convencer a Jesús de que es el deber de Dios enviar ángeles para protegerlo cuando él voluntariamente se arroje de una altura considerable, porque escrito está. Evidentemente aquí encontramos un problema. Satanás toma un texto que es el Salmo 91, que es precioso, que está inspirado por Dios para darnos confianza y seguridad en Dios, lo utiliza para generar presunción. La presunción es la fe falsa. La fe falsa confía en Dios. La presunción trata de hacer de la fe una prueba, de ciertos actos y signos de Dios, una prueba de la presencia de Dios. La presunción es una falsificación satánica de la fe. La presunción es lo que hoy nos podría hacer decir: ¿sabes qué? No te cuides, porque también escrito está en el Salmo 91, plaga no tocará tu morada, así que salí sin barbijo, no uses alcohol en gel, rompe la cuarentena, juntémonos todos en la iglesia, en cualquier lugar, violemos las leyes de la biología, dentro de la ley del pecado, ¿no? Que lo explico en otro video, por eso digo que miren los videos anteriores para comprender correctamente porque nada nos puede pasar, porque escrito está: plaga no tocará tu morada. ¿Dice o no dice eso el Salmo 91? Entonces, nada nos puede ocurrir. Esto, evidentemente, es un error, es una falla. No podemos considerar el texto de esta manera, porque estaríamos cambiando la confianza en Dios por presunción, por falsa fe. La presunción comienza en el Éxodo, pero bueno, antes, pero en referencia al texto, porque Jesús rebate este argumento de Satanás, este argumento de que Dios está obligado a enviar sus ángeles para protegerlo en un acto irresponsable que viola las leyes de Dios, voluntario. No es que Jesús se cayó, Jesús se arrojó voluntariamente y Dios está obligado. Entonces, si eres el Hijo de Dios, esto tiene que ocurrir. Jesús no confía en que es el Hijo de Dios porque Dios lo tenga que librar de algo así. Jesús confía en que es el Hijo de Dios porque Dios mismo se lo dijo en el momento del bautismo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero entonces Jesús lo rebate diciendo así, versículo 12, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Así que Jesús le dice: no es lícito tentar a Jehová. No es lícito tentar a Dios. ¿De dónde saca Jesús este texto? De Deuteronomio 6. Y quiero pedirles que me acompañen porque vamos a hacer un recorrido hacia atrás, tratando de entender de dónde proviene esta idea. Deuteronomio 6, versículo 16, dice: no tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Masá es una palabra que significa prueba. Evidentemente Dios no puede ser tentado como nosotros somos tentados. Nosotros somos tentados por nuestra concupiscencia, por nuestra naturaleza pecaminosa. El enemigo utiliza como punto de apoyo esos elementos para traernos tentaciones. Dios no tiene estas características, ni naturaleza pecaminosa, ni concupiscencia. Entonces, ¿cómo puede ser esta tentación? De paso se utiliza otra palabra, una palabra que no habla de las mismas tentaciones que nosotros vivenciamos, sino de prueba. Tentar a Dios como probar a Dios. Y entonces hace referencia el texto a Masá. ¿Qué es Masá? Bueno, cuando vamos a Éxodo capítulo 17 encontramos qué significa Masá. La historia es esta: el pueblo de Israel había salido de Egipto con mano poderosa, viendo los prodigios, los milagros tremendos con los cuales Dios los saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo y antes de llegar al Sinaí
tienen sed. Y en lugar de confiar en Dios, en que Dios tiene un propósito para ellos, un propósito salvífico que se ha desarrollado a través de la historia reciente, además, porque ellos los días anteriores habían visto tremendas señales, ellos comienzan a murmurar contra Moisés y a murmurar contra Dios. Recordemos siempre que Moisés también es un tipo, una sombra de Cristo, muy importante. Esto refleja la murmuración contra el enviado de Dios, contra el Mesías finalmente. Pero bueno, vamos a entrar enseguida en eso. Entonces el pueblo altercó, dice el versículo 2, con Moisés y le reclamaron agua, le reclamaron el sustento, pero se utiliza una expresión fuerte, altercó, con violencia, con enojo, con ira. Le reclaman a Moisés, danos agua. Hemos visto, o sea, quienes hemos leído toda la historia, sabemos que esto se va a repetir cíclicamente, vez tras vez, por agua, por comida, por carne, por protección, porque hay gigantes, por diferentes motivos, vez tras vez se va a repetir esta masá, esta prueba. Y dice Moisés en la última parte del versículo 2, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Acá está la tentación. ¿Se acuerdan que Deuteronomio 6:16 decía, no tentaréis a Jehová como hiciste en Masá? Y acá está la tentación, el altercado por causa del sustento, en este caso visualizado en la necesidad de agua. Y luego Moisés entonces clama a Dios, Dios le dice que tome la vara, que golpee, y entonces sale agua de la peña, milagrosamente aparece agua, y el pueblo de Dios entonces recibe el agua que sale de la roca, que también es un símbolo de Cristo, no vamos a entrar en eso ahora. Y entonces el versículo 7 dice que Moisés llamó a aquel lugar Masá. ¿Por qué? Por la rencilla tremenda que el pueblo de Israel, a pesar de haber visto grandes señales, ahora tenía contra Dios. Esto nos marca también una pauta, las señales nunca bastan. Cuando nuestra fe depende de señales, de milagros, de prodigios, cuando nuestra fe depende de que Dios se presente de forma sobrenatural en nuestra vida, restaurando la salud, haciendo un ascenso del trabajo, generando soluciones maravillosas y milagrosas a nuestro matrimonio o a cualquier otra situación, nunca bastan, siempre vamos a depender más y más y más de esas señales. Es como que se vuelven una especie de droga cuando dependemos de ella, cuando esas señales sirven para que nosotros no perdamos nuestra fe en Dios. ¿Por qué dice no probaréis a Jehová tu Dios o no tentaréis a Jehová tu Dios como el Masá? Porque Masá, esta escena del agua de la roca, esta escena de la rencilla, de la confrontación, es paradigmática. Es la primera vez que el pueblo de Israel, después del éxodo, después de las grandes señales, toma la decisión de valerse de señales para continuar su peregrinaje hacia Canaán. Yo continúo, yo sigo, yo confío en Dios si Dios se presenta en mi vida a través de ciertas señales maravillosas. Si no, vuelvo atrás, vuelvo a Egipto. Y de hecho ellos amenazaron varias veces con querer volver a Egipto y Dios continuó con sus propósitos. Pero ahora en Deuteronomio les dice, miren, hasta aquí hemos tolerado, les dice Dios al pueblo, pero no vuelvan a tentar a Jehová como el Masá. Bueno, volvió a pasar. Historia aparte. Entonces Jesús utiliza esta referencia histórica a través del Deuteronomio y de Éxodo 17 para decir, vos me estás proponiendo, Satanás, que yo haga lo mismo que el pueblo de Israel en Masá, que coloque la señal de que los ángeles me sustenten cuando yo desobedezco voluntariamente las leyes divinas, que por el otro lado Jesús mismo había hecho, cuando yo violo esas leyes, que Dios esté obligado a sustentarme basado en un texto bíblico mal interpretado para tener certeza de que yo soy el Hijo de Dios. Y esto Jesús entonces es lo que rechaza completamente. No puede aceptar esta señal de presunción. Y los judíos, cuando Jesús aparece, reclaman varias veces señales.
En los evangelios se nos dice, ¿no?, que iban y le pedían señales y que incluso Jesús les da. ¿Cuál es la señal? Dice, la señal será la señal de Jonás, que sabemos que hablaba de su muerte y su resurrección y sus 3 días en la tumba. Así que las señales que Dios te quiere dar van en ese sentido. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo para concluir también y darnos una mirada espiritual a esto que hemos visto. En 1 Corintios capítulo 1 nos dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Nosotros podemos llegar a ser como los judíos, pedir señales. Señor, si estás conmigo, entonces quiero esto, te exijo esto, te reclamo esto. Líbrame de esto. Si no, no está conmigo. Yo, como cualquiera de ustedes, he sido tentado a esto. Y también he visto cómo personas han abandonado su fe por no recibir la señal que han reclamado. Pero fíjense que nos dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué significa esto, queridos? Que la señal del amor de Dios, la señal de la presencia de Dios, la señal de la bendición de Dios, la señal de que Dios está contigo, no es no enfermarte, no es no perder el trabajo, no es no pasar hambre. La señal del amor de Dios es Cristo crucificado. En Cristo crucificado nosotros podemos tener la plena certeza de que Dios se ha hecho presente en la historia humana, presente en nuestra vida, presente ayer, hoy, intercediendo por nosotros y eternamente, porque Él vendrá y nos buscará. Entonces, que nuestra fe pueda basarse en Cristo crucificado, no en las señales. Si una señal maravillosa para la gloria de Dios aparece, da gloria a Dios. Pero no basemos nuestra fe en esas señales, porque nuestra señal, nuestra única señal, es Cristo crucificado, resucitado, glorificado y pronto a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga y que podamos siempre confiar en el Señor, pase lo que pase, bajo toda circunstancia. Amén. Te veo en el próximo video. Gracias por estar.